¿qué tal mis queridos youtuberitos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les caería una leyenda en estos momentos? Voy a contarles una que es local, es decir, que es una leyenda de aquí, de Monterrey, y se llama La Mujer del Río Santa Catarina. Y lo que les voy a contar es lo que le sucedió a don Pepe, que es un hombre de negocios, pero esto le sucedió cuando él era joven. Empecemos. Vamos a regresarnos un poco al siglo XX, a mediados, ya que esto sucedió allá por el año de 1956. En ese entonces, Pepe salía de su casa para ir al trabajo a las 2 de la mañana. Obviamente a esas horas casi nadie estaba en la calle y todo era silencio. Él caminaba todas las noches desde Calzada Madero hasta el centro de Santa Catarina, ya que trabajaba en el turno nocturno de una gasolinera. Él ya estaba acostumbrado a hacer esos recorridos y sabía cuidarse bien de los malandrines que podrían salir de cualquier rincón a esas horas. Pero él se sentía seguro porque conocía bien su barrio. Sin embargo, Pepe nunca imaginó que esas caminatas nocturnas lo pudieran marcar de por vida, y no precisamente por alguien de este mundo. Pues una de esas madrugadas, Pepe se encontró en el camino con dos de sus vecinos, también jóvenes, y decidieron los tres acompañarse y seguir caminando juntos para que el trayecto fuera menos aburrido. Pero prefirieron acortar camino por el lecho del río Santa Catarina. Ya dentro del mismo, entre broma y broma, Pepe y sus vecinos aprovecharon para comenzar a hablar sobre cuentos de misterio, ya que la noche se prestaba para ello. Y además el sonido del agua que corría era perfecto para acompañar esas historias. Esas historias que se cuentan de generación en generación. En fin, los muchachos caminaron, pero conforme iban aumentando los relatos, de ellos se iba apoderando también el nerviosismo. Uno de ellos contó que un primo había pasado por ahí una noche, por el lecho del río, y que justo por el tramo que estaban a punto de pasar, ese joven había observado la silueta de una mujer joven. Una mujer joven con cabello largo y de ropas claras. Decía que ella caminaba por el lugar y que parecía como perdida, y que él se acercó para ofrecerle ayuda, ya que eran horas inapropiadas para que una dama estuviera sola y por esos rumbos. Así que cuando se acercó, en un abrir y cerrar de ojos, ya la muchacha había desaparecido. Pero cuando este joven, primo de el vecino de Pepe, contó lo ocurrido a su familia, todos se burlaron de él. Y bien, pues cuando los tres jóvenes pasaron por ese tramo, de repente el sonido del agua corriendo aumentó. Pero al contrario, los grillos dejaron de escucharse. Ellos dejaron de platicar, iban deprisa para pasar rápido, ya que se habían puesto nerviosos por la pequeña anécdota misteriosa que acababan de escuchar. Pero lo que nos esperaban ellos era que vivirían esa experiencia también, ya que de repente los tres se encontraron con la muchacha, y era tal cual la había descrito el primo del vecino de Pepe. Ellos se miraron entre sí y apresuraron el paso. Ellos no querían ni voltear a verla,
Solo observaron cómo ella estaba sentada en una piedra sobre el río y peinando su larga cabellera. Ellos pasaron a un lado de ella casi corriendo, pero los tres alcanzaron a escuchar una voz melodiosa y casi cantando, diciendo: ¡Pepe! Esa mujer extraña había llamado a Pepe por su nombre. Y de inmediato, sin decirse nada entre ellos, corrieron aún más rápido. Después de varios minutos corriendo sin parar, se detuvieron y voltearon. Pero en el lugar en el que la mujer estaba, ya no vieron a nadie. Ellos decidieron no contar a nadie lo sucedido y siguieron su camino hasta que cada quien llegó a su destino. La tarde siguiente, Pepe se volvió a encontrar con sus dos vecinos con el fin de ponerse de acuerdo para que en la madrugada, al salir de sus trabajos, se encontraran cerca de la gasolinera para regresarse juntos. Pero durante todo el día, Pepe no dejó de pensar en lo que había ocurrido. Se sentía temeroso y además confundido, ya que esa mujer lo había llamado por su nombre. Ya no sabía qué pensar sobre el misterioso hecho. En fin, se llegó la hora de encontrarse con sus vecinos. Pero ya más tranquilos comenzaron a caminar rumbo a sus casas. Todo iba bien. Platicaron cómo les había ido a cada quien en su jornada laboral. Pero de nuevo el nerviosismo se hizo presente cuando llegaron de nuevo al lecho del río. A ellos no les quedaba opción. Tenían que pasar por el mismo tramo, ya que así acortaban el camino. Y al llegar justo al tramo donde habían visto a la mujer sentada, nada los sorprendió más que ver que la escena se repetía, ya que desde poca distancia alcanzaron a verla de nuevo ahí, sentada sobre la roca. Y ellos hicieron lo mismo, apresuraron el paso sin siquiera voltear a verla. Y también se repitió el llamado a Pepe, pero esta vez era más fuerte. Dicen que el ruido era más tenebroso y que el tono de ella ya no se escuchaba amable, sino que ahora se le notaba como molesta. Pepe y sus vecinos corrieron, pero uno de ellos, el que iba adelante, tropezó con unas piedras, mientras que sus dos amigos se alejaron y lo abandonaron. Era Pepe el que se había tropezado y tardó unos segundos en levantarse, ya que había sufrido un golpe. Él volteó hacia el lugar donde estaba la mujer y efectivamente ahí seguía ella. De hecho, él alcanzó a ver su rostro. Estaba de lado y dice que era un rostro muy bello. Ella comenzó a hacerle señas con sus manos para que se acercara, al mismo tiempo que seguía llamándolo por su nombre. ¡Pepe! Sin embargo, él se quedó quieto, aunque la voz de ella se volvía dulce como la primera vez. Y en eso, Pepe notó que la mujer estaba flotando en el agua. Dice que sus pies estaban al menos medio metro sobre ella. Y en ese momento, ella volteó el rostro hacia el otro lado. Y Pepe alcanzó a ver, horrorizado, que era una calavera. Pepe se estaba dando cuenta de que lo que estaba viendo no era una mujer,
sino un fantasma, un alma en pena. Él nunca se explicó por qué en ese momento no pudo correr, ya que se quedó allí paralizado por varios minutos viendo a la joven, quien no paraba de llamarlo y que ahora iba acercándose poco a poco hacia él. Después se detuvo a unos pocos pasos para después lanzarle una moneda. Pepe se agachó para levantar la moneda y vio que era de oro. Y cuando volvió la vista arriba, la mujer había desaparecido. El muchacho, ya con menos miedo, pero desconcertado, siguió su camino y llegó a su casa. En la mañana, Pepe se enteró que sus dos vecinos, los cuales lo habían abandonado, fueron atacados por unos malandrines, unos ladrones, quienes los dejaron malheridos, aunque sin embargo ya se encontraban en sus casas recuperándose. Fue hasta el tercer día que Pepe pudo contarle a su madre y hermanas lo que le había ocurrido. Les mostró también la moneda, misma que decidió vender y por la cual le pagaron más de lo que él pudo haberse imaginado. Con ese dinero, él compró un horno y decidió hacer pasteles, ya que antes de trabajar en la gasolinera, trabajaba en una pastelería. En la actualidad, y gracias a esa moneda de oro y a ese encuentro macabro, don Pepe es dueño de una importante cadena de pastelerías aquí en el estado. Y él jamás ha olvidado esa experiencia tenebrosa que provocó su prosperidad económica.